Era absurdo lo que decía el alcalde, cómo llegar a evaluar ese punto. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, como ven, ahí pues está el adelanto del tema que se va a tratar este nuevo episodio, que es acerca de, bueno, ¿y qué pasa con Con los los residuos? residuos. Que va relacionado como pues algo en específico a Bogotá y también a dos entidades súper importantes en la parte ambiental, que es lo de la CRA y la UASP. Para los que no sepan qué es la CRA, es la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento. Pues todo el encargado de otorgar estos permisos, de hacer todos estos estudios relacionados a los servicios públicos, a la prestación de servicios públicos. Y pues digamos que en este caso puntual, pues al tema del De aseo. aseo. Y la UEPS es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Domiciliarios, que es la que se encarga pues de todo el esquema operativo de la prestación del servicio público de aseo en Bogotá exclusivamente. Así es. Entonces hoy como que vamos a hacer relación a un tema que pasó preciso hace unos días en cuanto a, al manejo que se le están dando precisamente a los residuos, porque es una de las mayores problemáticas que se están evidenciando en Bogotá. Y pues también en mi caso quiero hacer algo como específico en cuanto a lo que dice el alcalde, y él como que dice que es una responsabilidad que viene mucho de las entidades, pero para mí siento que es una como responsabilidad compartida entre la entidad y la comunidad, porque pues la entidad puede llenarla a Bogotá de canecas como hizo hace un tiempo, pero si no hay conciencia como que todo va a seguir igual. Todo es una simbiosis y Ujú. pensarnos la basura es un sistema y no solamente es responsabilidad de una entidad o de muchas entidades, sino realmente somos todos, tenemos una corresponsabilidad en mayor o menor medida, pero todos tenemos que responder eficientemente para que el sistema funcione y para que no tengamos una crisis de residuos. Ahora la pregunta es, ¿Bogotá está en crisis de residuos? ¿Crisis con la prestación del servicio de aseo? Pues no tanto a la prestación, sino es más a lo que se está generando que va relacionado mucho a nuestra, o para mí, ¿no? En cuanto a nuestras costumbres, a lo que estamos haciendo, porque de hecho dentro de una de las cifras que mencionaba el alcalde era que además de los residuos que se recolectan dentro del servicio de aseo, cuando hacen ese tipo de operativos o seguimientos a puntos críticos, está llegando diariamente 900 toneladas al relleno, Adicionales. adicionales a lo que recogen Entonces, normalmente domiciliario. la pregunta sería no si está en crisis el servicio de aseo, sino el servicio de aseo como está ahora responde a esa crisis. Difícil. Es difícil porque Creo uy, que demos un contexto a los que nos están escuchando. En Colombia existen dos mecanismos para ujú, generar la recolección o prestar el el servicio de servicio. aseo. La primera es por libre competencia, Ujú, que es la que funciona en Colombia en todos los municipios, excepto Bogotá. ¿Qué y significa ciudades, la ujú. libre competencia? Que pues son los prestadores del servicio público los que ofertan o presentan una propuesta para brindar el servicio sobre áreas que ellos consideren según pues su análisis, su relación Ujú, costo-beneficio, que eso es lo que funciona actualmente en todas las ciudades de Colombia. así es. Y el segundo esquema del servicio de aseo es la prestación del servicio por áreas de De servicio servicio exclusivo, exclusivo, las que, ASIS. exacto, que es lo que actualmente está funcionando en Bogotá y que ha venido funcionando desde hace mucho tiempo. ¿Y qué significa eso? Que hay unos operadores del servicio público que tienen que brindar el servicio de aseo en unas áreas exclusivas. Bogotá cuenta con 5 áreas exclusivas Ujú, de prestación del servicio de aseo que están pues distribuidas en distribuidas 5 operadores ujú, que a través de un concurso por o licitación. licitación, Ujú, pues digamos que la alcaldía o la los eligió administración los eligió para que prestaran el servicio de aseo. Entonces, por ejemplo, en de este acá. momento estamos ubicadas en Kennedy, nuestro operador Es es Ciudad Ciudad Limpia. Limpia. Ujú. Y así como Ciudad Limpia, pues hay otras 4 más distribuidas en Bogotá. Entonces también darles el contexto que pues estas empresas también se encargan de todo el barrido de zonas públicas, el corte de césped y Ujú. tienen diferentes funciones, no solo como La netamente recolección. la recolección de residuos.
Entonces, como que ya conociendo eso, ustedes se imaginan que se llegue a ese punto de manejar el sistema inicial que tú mencionaste, que era como Libre de competencia. libre competencia, donde los operadores digan como no, yo a tal cierta zona no voy porque me genera más costo. Entonces como que ahí también era absurdo lo que decía el alcalde, como llegar a evaluar ese punto de llegar a relacionar ese sistema acá comparándolo con otras ciudades de Colombia, porque pues lo que tú me decías ahorita, hay que tener en cuenta como la dimensión en cuanto a comunidad, La población, claro. exactamente. Entonces siento que Digamos, todo mal. personal, sí, pero digamos, ¿cuál es una de las ventajas de un área de servicio exclusivo? Es que de alguna manera, el distrito, la administración es la que pone la carta sobre la mesa Ujú. y pues garantiza que hay una cobertura sobre toda el área de Bogotá. O sea, no hay un área de Bogotá que no quede, digamos, como cobijada sobre un prestador de servicio público. ¿Qué pasa con cuando es libre competencia? Quien pone las cartas sobre la mesa es el operador. Ujú. Entonces él puede decidir o no sobre qué áreas Llega, presta prestar el servicio. servicio o no. ¿Y cuál es el riesgo de la incertidumbre sobre Bogotá? Que podrían existir áreas que no son atractivas comercialmente para los prestadores y entonces ningún oferente Pues puedo va a prestar el prestar el servicio servicio en allá, algunas zonas. Y porque son pues, zonas de bajos recursos. exacto, o de difícil Ujú. acceso, o inseguras, entonces dicen por allá no voy. Y el riesgo es que esas áreas se quedarían sin cobertura de servicio aseo y pues tendríamos el riesgo de tener más puntos críticos de los que ya tenemos. Exactamente. Y esto va también relacionado a lo que mencionábamos al inicio, que pues no solo depende de las entidades, sino también de nosotros, porque esos puntos críticos que de hecho se mencionan en esa problemática es generado pues por parte de nosotros en cuanto a residuos ordinarios, pero en su mayoría viene de empresas, que es donde está el control a esas empresas, porque muchos son como de arreglos locativos que hacen y pues llegan a parar cerca de los humedales, digamos lo que Una pasa en la mala localidad de disposición. Engativá. O sea, tú llegas a un punto que queda entre el humedal Jaboque y el aeropuerto, todo está lleno de De, cosas de empresas, ni siquiera es de residuos domiciliarios. exacto, entonces imagínate aún así con la prestación que tenemos ahora, cuando sea libre competencia sería mucho más engorroso hacerle seguimiento, veeduría o auditorías a ese tipo de cosas. Se vuelve un poco más complejo el sistema para Bogotá, porque digamos este tipo de sistemas Funciona pueden en otras funcionar ciudades. perfectamente Ujú. en otras ciudades más pequeñas o con un, digamos, un esquema mucho mejor. Pero digamos Bogotá por sus complejidades y su dimensión tan grande como ciudad capital, Es complejo. es complejo. Y también se mencionaba sobre el trabajo en cuanto a educación ambiental. Digamos, hablando en caso cercano, como que las entidades sí hacen ese trabajo de comunidad. Por ejemplo, la UAS hace jornadas de sensibilización, tocando literal puerta a puerta para dar a conocer horarios de recolección, cómo hacer la separación en la fuente. Pero en muchos casos como que siempre hay una barrera entre las entidades y la comunidad, porque hay comunidad muy apática a temas ambientales y está cerrado como como le dijo el alcalde, esto es solo de las entidades y no debería ser así, porque si nosotros cambiamos esa conciencia logramos generar menos residuos y no se generarían esas problemáticas en cuanto a las basuras. Porque Bogotá llegó a este punto. O sea, porque llegamos a este punto de estar a puertas casi de una crisis. Pues siento que es por lo mismo, porque como las empresas o las personas ven que me alzan el reguero, por decirlo así, pues yo sigo generando residuos, De acuerdo. que era lo que pasaba, por ejemplo, en esa zona que vemos siempre ahí por Por la la 13 30. o por la 30 perdón. Es como ellos, Aguas de Bogotá, hace como las montañas de residuos, literal las montañas, deja eso limpio y puede durar medio día limpio y Yo ya me otra acuerdo vez, cuando eso era un potrero, estamos hablando sobre la 30 con casi 26, sí, como que es diagonal al centro al comercial al Calima, al, bueno, Mall Mall Plaza. Plaza. Ujú. Y eso era un potrero. Y después empezó a llegar un escombro. Y Tan, eso crece, bultos, crece. bultos. Y fue creciendo y creciendo y eso es... Después se generaron cambuches, todo un tema, Sí, pero muy y complejo. la gente se queja de seguridad y reiteramos que pues todo va relacionado al ambiente. Pues si yo sigo generando residuos voluminosos, que el colchón, que la teja, que la puerta, son residuos que hacen que se generen este tipo de cambuches y pues ahí estén personas en Focos habitabilidad de calle. y se generan también focos de inseguridad, Exacto. por supuesto. Todo es una cadena. Es, Ahora, digamos, muchos dirán, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? La noticia en sí es que
Bogotá tiene que presentar una serie de solicitudes con unos esquemas de servicio de aseo ante la CRA, que es la autoridad, pues Que lo que aprueba. lo aprueba o Ujú. lo rechaza. Bogotá pues, ha venido funcionando desde hace mucho tiempo con áreas de servicio exclusivo y pues digamos que ese término se vence en el 2026. ¿Qué Sí. sucede? Tal vez hubo una negligencia administrativa, no diría tal Ujú. vez, hubo Tal una vez hubo. negligencia administrativa de esta alcaldía y digamos que la solicitud que se presentó, la primera solicitud que se presentó, pues tenía muchas inconsistencias Total. técnicas, presupuestales, por supuesto, la Ujú. CRAO eso y dice, yo no le voy a aprobar o Obvio. este es su esquema de áreas de servicio exclusivo porque usted no me está cumpliendo con los términos Y lo de peor es que referencia. usan de justificación cómo beneficiar más a la comunidad, pero lo hacen sin tener ese sustento técnico Técnico y de cómo, económico de exacto. cómo lo voy a hacer. Entonces, obviamente, la CRA no iba a aprobar eso. Sí, completamente de acuerdo. Listo, pasó una apelación, otra vez la administración vuelve y presenta una segunda solicitud y nuevamente la CRA Ujú. rechaza esa solicitud, por supuesto, porque es un informe hecho a las carreras, sin un criterio técnico Ujú. juicioso. Exacto. Entonces, debo decirlo, Sí, se obvio. durmió la administración y ahora Bogotá está pagando las consecuencias de quedarnos Sí, una buena prestación de servicios públicos. totalmente. Y era lo que también te decía ahorita, hay muchas cosas que se están dejando por fuera y solo están como mirando las entidades. Pero lo que yo preguntaba ahorita, ¿y por qué no hacen como esas alianzas con las asociaciones de recicladores? ¿Dónde están las supuestas rutas selectivas que el alcalde dice? Claro, hay bastantes temas de fondo que tal vez nosotros no alcanzamos a dimensionar detrás Ujú. de esas decisiones administrativas. Uno puede ser la falta de ese criterio técnico, pueden ser también asuntos políticos que Sí, pues claro, desconocemos, pero el tema es que Bogotá en este momento está en está en crisis. una incertidumbre y digamos los operadores de aseo que están actualmente, su licitación, su contrato Termina finaliza en febrero del ujú, otro del año. otro año, O sí. sea, ¿qué pasará después de febrero del 2026? Aún, aún no lo sabemos. No, ahorita la única solución de nuestro querido alcalde fue despedir A a la la directora del OAESP. directora, pues Pero pues viene un con cambio enorme porque imagínate todo el tiempo que debe pasar mientras empalma todo lo que han hecho hecho, y que todo lo que se supone que el alcalde tiene para que esa persona lo siga ejecutando a través de la además OAS, es que pero pues tienen septiembre, octubre, noviembre, no, no contemos diciembre, tres tres meses meses prácticamente para para una hacer una nueva propuesta, solicitud y que sí, la CRA la evalúe y la acepte, eso tiene su demora obvio. administrativa. Pero amigos, tenemos que empezar también por nosotros, de evaluar todo lo que estamos haciendo en prácticas ambientales, Ujú. como se los hemos propuesto de, aunque sea separar lo que generamos desde nuestras casas o en los trabajos, para evitar como esos focos de ambientales, de seguridad, de salud, De acuerdo. que pues todo va ampliando cada vez. Sí, yo creo que para la ciudadanía dos cosas claves, lo que dice Valen es tener esa conciencia del impacto que generan los residuos que nosotros generamos y cómo podemos Ujú. separarlos adecuadamente, tener ese autocriterio de educarnos, o sea, porque digamos las herramientas están, o sea, Sí, uno obvio, puede, o sea, tú tienes acceso en el caso de Bogotá, tú puedes tener acceso a la información pública o a recursos audiovisuales de cómo hacer una total, clasificación adecuada, videos de cómo clasificar, separar en la fuente, un un montón. montón O sea, digamos que también está la tarea de juiciosa de uno, nosotros, porque a veces la queja de muchas personas es que, ay, a mí no me dijeron, sí, pero tú total, buscaste información, o sea, tampoco podemos dejarle la carga exclusivamente a los a demás, las que entidades, nosotros sí. también tenemos una responsabilidad como seres humanos. Y la segunda opción es que tenemos un esquema actual de aseo y es saquemos la bolsa en el horario que es. Y eso iba a hablar ahorita, o sea, ahí es donde digo que va de parte y parte, porque en ciertas zonas de Bogotá uno quizá entiende a la persona el por qué la está sacando como 3 horas antes de que pase el carro, porque pues hay zonas, por ejemplo, en Engativá, donde el carro pasa a las 5 de la mañana. ¿Quién va a sacar a las 5 de la mañana la basura? Entonces la gente obviamente la saca En antes la de irse a noche. acostar. Ujú. Entonces en ese tiempo pues está el perrito que rompe la bolsa o hay personas en habitabilidad de calle que rompen la bolsa y es donde se empieza a generar todo ese reguero en espacio público. Ujú. Entonces ahí es donde digo que
trabajo compartido porque pues en vez de ponernos a decir, no es que voy a instalar más ecopuntos o canecas y demás, es ponerse a ver desde adentro qué está pasando y cómo está funcionando el servicio de aseo. Así De es, si tengo un horario que pues las personas están durmiendo o están como en otra cosa, pues yo trato de acomodar un poco mejor los horarios y evitar que porque esos puntos críticos se generan es por eso, de acuerdo. porque las personas sacan la basura antes. O sea, digamos ahorita en Kennedy, pues la posibilidad es que sí pasan la noche y las personas lo sacan y pues las calles están siempre limpias, pero hay zonas donde es Donde hay difícil varias horas de diferencia. y nomás en las zonas de comercio. Hay muchas personas que sacan la basura así en la noche y toda esa comida y demás es hasta el otro día que pasa el carro o cuando hay días donde se demora un montón en pasar el carro, pasan y De la acuerdo, bolsa ahí en la calle muchas horas. exacto. Entonces también hay unos retos bastante Sí, importantes allí. No, es muy complejo. Es muy sí, es complejo. Yo difícil. siempre he pensado que la prestación, toda la prestación de servicios públicos es bastante compleja, tanto del alcantarillado, del acueducto, el agua, Total. el gas, pero digamos que La de los lo de los residuos es residuos es algo, terrible. es una bomba ahí latente. Sí, Y claro. está, o sea, donde Bogotá se llegue a quedar sin recolección por lo menos 3 días, por ejemplo, lo que pasó hace unos años en la alcaldía de Gustavo Petro. Y eso fue también, o sea, Una como estuvo locura. Bogotá, una locura, fueron como 3 días y o sea, Bogotá entró en crisis, en caos. Y pues también hablando un poco de eso, de qué pasaría si Bogotá no tiene ese servicio de aseo, también es darle la importancia al reciclador. ¿Qué pasaría si no existieran los recicladores? Porque leyendo un poco como los comentarios de la entrevista, muchos decían como que no hayan más recicladores o más, o sea, obviamente control sí, Ujú, de pero que acuerdo, no hayan, pues siento que es algo muy extremo porque de verdad si ellos no existieran, ya el relleno de Doña Juana estaría, o sea, si ahorita está en colapso, estaría peor del colapso, de porque ellos acuerdo, evitan mucho que lleguen pues los residuos aprovechables allá. de acuerdo. Y eso que también otra, ahí otro punto de hablar de que sea un trabajo compartido es que hay muchas casas que reciclan y pues sacan la basura al tiempo. Y muchas veces como no está esa ruta selectiva, todo se va igual al relleno sanitario. Entonces ahí Ujú, también va el trabajo compartido de que las entidades evalúen qué está pasando con las rutas selectivas que antes habían, de que acuerdo, pasaban, por ejemplo, los miércoles, todos sacando su bolsa blanca ahí porque pasa el carro de la ruta del reciclaje, de acuerdo. pero ahora no pasa. No, de acuerdo. Así es, Entonces, así es. Entonces son muchos desafíos, muchos retos. Estamos en ese momento de la incertidumbre. Esperemos a ujú, ver cómo responde la administración respecto a este reto tan enorme que tiene sí, y cuál será el futuro de Bogotá en su esquema de recolección, de bueno, del residuos. servicio de aseo, no lo sabemos. Esperemos las propuestas que Em, hacen con las entidades y como tal sí, la alcaldía. entonces en eso estamos. Un invitado Entonces en especial. eso estamos. Sí, entonces queríamos darles ese contexto acerca de lo que está pasando pues últimamente en decisiones ambientales en cuanto a Bogotá, siendo un poco más específicas. Y pues pronto estaremos hablando de más cositas que están pasando tanto en Bogotá como en Como Colombia en general. sí, que el sector ambiental en Esta estos semana, momentos ha estado movidito, movidito. Así que datos hay habrán. muchos. Y por dónde empezamos, pues ahí vamos yendo. Ahí vamos viendo Ahí por dónde vamos empezar. viendo. Me encanta, fan. Chao. Adiós. Chao.